Muy buenos días, soy el doctor Irán Castellanos Figueroa y en esta ocasión les voy a elaborar un video educativo respecto a violaciones procesales dentro del proceso penal. En el presente video realizaré el análisis de la sentencia de juicio amparo directo en donde resuelve la primera sala en qué momento deben impugnarse las violaciones procesales, así como la hipótesis de una admisión de un medio de prueba para el Ministerio Público que nosotros como defensores hemos aludido como una prueba obtenida de forma ilegal, analizando si esta resolución podrá impugnarse a través de alguno de los recursos que contempla nuestro Código de Procedimientos Penales y en caso de que no sea procedente un recurso o bien que éste se haya agotado, además, si es procedente la tramitación de un juicio de amparo indirecto. Desde este planteamiento debemos considerar como una forma introductoria la delimitación conceptual respecto a lo que se considera como violaciones procesales, particularmente porque existen diferentes formas de considerar a las violaciones que se cometen dentro de un procedimiento que atañen por un lado los presupuestos y por otro lado a las formalidades. Y por último, a las violaciones de fondo que tienen su esencia en la parte sustantiva de la materia, por lo que se puede definir que dentro de las consideraciones de nuestros tribunales jurisdiccionales, específicamente la que se contiene en la tesis primera, sexto, de 122 L de la 10ª época, en este sentido, esta tesis plantea que una violación procesal será aquella que está relacionada con la ausencia de presupuestos procesales o bien con infracciones de carácter adjetivo que se cometieron durante la sustanciación del procedimiento de aquel que derivó el acto reclamado, por lo que se advierte que una violación procesal se realiza en contravención a las normas que regulan un determinado procedimiento, siendo entonces importante para nuestro análisis que hagamos alusión a la parte adjetiva del procedimiento penal acusatorio. Es por ello que analizaremos la sentencia de juicio de amparo expedientes 609/2015 por el delito de homicidio simple intencional registrado con el número ROPEMAQ-JFR/GACG, en donde el órgano jurisdiccional de origen es el primer colegiado en materia penal del segundo circuito. Cabe señalar que dicha sentencia refiere de forma particular que la gran mayoría de nuestra legislación respecto a la procedencia de tramitación de amparo directo o indirecto todavía cuenta con algunos vicios de los planteamientos del sistema inquisitivo mixto, lo cual ha ocurrido porque las reformas que se han venido realizando dentro de nuestro sistema jurídico, dentro del sistema penal acusatorio, teniendo en el ínter las reformas de derechos humanos, por lo que gran parte de la codificación en un primer momento respecto al sistema penal acusatorio carecía por completo de la perspectiva del garantismo penal, lo que llevó a pasar por diferentes momentos durante las reformas para ir incorporando esta perspectiva de los derechos humanos y poder dar cumplimiento a las exigencias como pertenencia de Estado-Nación a los organismos internacionales en base a los planteamientos de protección de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, Corte Penal Internacional y demás organismos y sistema legislativo internacional. Ahora bien,
¿En qué momento se deben resolver las violaciones procesales? En este caso, se advierte la tramitación de un amparo directo para efectos de que se resuelva un medio de impugnación que fue negado por haberse alegado la existencia de una violación a derechos fundamentales. En este sentido, la primera sala es clara al delimitar que el espíritu que tiene hoy el sistema penal acusatorio respecto de las etapas que lo conforman es que cada uno de ellas tenga un objetivo propio que conlleve a la obtención o cumplimiento del objetivo general del proceso penal, que ahí se advierta que hoy dentro del sistema penal acusatorio, una vez cerrada la etapa de investigación e iniciada la etapa intermedia, no se pueda devolver a la etapa de investigación. Y lo mismo ocurrirá una vez que se haya abierto la etapa de juicio y cerrado la etapa intermedia, habiendo imposibilidad de regresar a la etapa intermedia. Esto quiere decir que toda cuestión que llegue a juicio será convalidada. Esto es, si nosotros como defensores no hemos planteado impugnación o recurso alguno en contra de algún acto realizado por los órganos jurisdiccionales o bien por nuestras contrapartes, llámese Ministerio Público, asesor jurídico, una vez que la etapa se cierra, no podremos regresar a estos actos procesales, que es lo que ocurrió en el expediente 669/2015, en donde se presentó un recurso en contra de una sentencia que ha resuelto el órgano jurisdiccional atendiendo a los medios de prueba desahogados en juicio y particularmente a la declaración que el imputado ha rendido frente al órgano jurisdiccional, en donde hace una manifestación de haber sufrido tortura, que fue incomunicado desde el momento de su detención, de acuerdo, resolviendo la sala que esta violación debió haberse hecho valer desde la etapa de investigación o de la etapa intermedia, porque en la etapa de investigación se tiene que hacer valer cualquier violación existente en el momento de la detención, ya que una de las funciones del órgano jurisdiccional de control es precisamente la de velar por la protección de los derechos humanos. Esto implica que si nosotros no hemos advertido que la detención se llevó a cabo con lesiones a derechos fundamentales, estaremos en posibilidades de transitar a la siguiente etapa, abriéndose la etapa intermedia, a donde ahora la discusión versa específicamente sobre la admisión o exclusión de los medios de prueba. Y es en este momento en donde tendríamos que hacer valer que alguna prueba fue obtenida de forma ilícita y por ende solicitar su exclusión del juicio oral. Esto implica, por lo tanto, que aquello que ha dicho el imputado en el expediente 669/2015 no puede analizarse como parte de la valoración que realiza el órgano jurisdiccional de enjuiciamiento, porque la etapa de investigación se cerró y se cerró la etapa intermedia sin que hubiera manifestación alguna. La ilegalidad de la detención con violación a derechos fundamentales, o bien a la ilegalidad de la obtención de los medios de prueba. Y lo único que puede hacer el órgano jurisdiccional es reflexionar, valorar respecto a la eficacia y grado de convicción del medio de prueba que ha sido desahogado frente a él, no así de los elementos de su admisión o su exclusión, y por ende tampoco puede analizar el momento de la detención. Es por ello que solo analizará lo actuado, lo de la etapa de juicio oral, y no se pueden contravertir decisiones que han sido en etapas previas, concluyendo que ya no se puede entrar a la etapa de estudio de la tortura o de la incomunicación sufrida por el imputado. ¿Cuáles son los recursos que se conciben
dentro del sistema penal acusatorio, en base a nuestra legislación penal, por regla general, solo se pueden admitir los recursos de revocación y apelación. En la pregunta anterior, de que se ha admitido al Ministerio Público un medio de prueba que nosotros hemos alegado que se ha obtenido de forma ilegal, no existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales un recurso procedente frente a este, porque el recurso de revocación advierte resoluciones de mero trámite, sin sustanciación, lo que no ocurre cuando se trata de la admisión o exclusión de medios de prueba. Por cuanto se refiere a un elemento indispensable para la contradicción y el derecho a la defensa técnica y adecuada de la misma, manera, el recurso de apelación es procedente exclusivamente para el caso de que se excluya a un medio de prueba, quedándonos entonces con una única vía, la tramitación del juicio de amparo indirecto. En este sentido, de conformidad con lo que plantea el artículo 107 de la Ley de Amparo en su fracción quinta, el juicio de amparo indirecto se puede interponer contra actos en juicio de imposible reparación, y vamos a entender a la imposible reparación a aquellos actos en que se afecta materialmente derechos sustantivos que están tutelados en la Constitución Política y en los tratados internacionales, como por ejemplo la tortura. Pero la anterior pregunta es en base a que sea admitido un medio de prueba que nosotros consideramos que se ha obtenido de forma ilegal. En este caso, se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en nuestra Carta Magna y también en nuestros tratados internacionales, porque la admisión de medios de prueba ilegales atentan contra la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como contra la esencia del proceso penal y su transformación, la presunción de inocencia, un derecho humano que funge tanto como principio como un valor axiológico dentro del proceso penal, reconocido en el artículo 20 constitucional en el apartado B, con relación a los derechos del sujeto imputado, pudiendo inclusive atentar de manera correlativa al derecho a la reparación del daño y a la administración de justicia de forma efectiva, que la víctima del delito, derecho reconocido en el apartado C del mismo artículo 20 constitucional, ya que nuestro sistema está tratando de garantizar a través de diferentes mecanismos la protección a estos derechos fundamentales, derivado de la necesidad de proteger el derecho a la defensa técnica y adecuada, a través de la posibilidad de que el imputado y que la víctima sean escuchados debidamente en juicio, y para ello se requiere que se reconozcan los argumentos y fundamentos respecto a la obtención de un medio de prueba, decretando así su ilegalidad, porque al admitirlo estamos frente a una clara violación sustancial de derechos fundamentales. Concluyendo, que es innegable que al día de hoy todavía nos encontramos en la codificación, en la forma en que ésta se empieza a interpretar con algunos requisitos del sistema inquisitivo mixto. La autoridad lo ha reconocido y es por esto que nuestros altos tribunales empiezan a realizar una nueva interpretación a la luz de diferentes métodos, pero sobre todo incorporando la perspectiva de derechos humanos y los principios que lo rigen, teniendo un gran camino que recorrer. Sin embargo, efectivamente se están realizando las modificaciones y transformaciones que están dando la atención al garantismo penal, protegiendo los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima, para lograr entre de ellos un equilibrio. Espero que este video sea de su agrado. Muchas gracias.